¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta segunda parte sobre rutas ATS. Bien, en la primera parte estuvimos hablando de algunas generalidades de lo que son estas rutas. Estuvimos definiéndolas y hablando de algunas cositas importantes. En esta segunda parte vamos a concretar algunos conceptos y vamos a hablar de algunos aspectos prácticos, que son los que usted y yo necesitamos cuando estamos volando, o bien en la vida real o bien de manera virtual. Decíamos en aquella ocasión que las rutas tienen unos indicadores que nos designan, por ejemplo, el nombre de la ruta, que nos designan la orientación de la misma a partir de una radioayuda. Recordemos que las rutas se definen entre dos radioayudas y entre estas pueden utilizarse dos radiales. En ese caso quedaría un fragmento o un segmento de ruta definido entre una radioayuda y una intersección, y la intersección y la siguiente radioayuda. Pero en últimas es entre dos radioayudas, bien sea BOR o NDE, que se definen los tramos o segmentos de ruta. Bien, aparte de eso está también algo que se nos olvidó y es la distancia que hay entre las dos radioayudas o entre la radioayuda y la intersección y esta y la siguiente radioayuda. Cada segmento de esos tiene su propia distancia. Bien, y hay otro factor del que sí hablamos, pero que vamos a decir otras dos cosas más, y es el MEA, el Minimum en Route Altitude. Habíamos dicho que ese MEA se define por la orografía o por la parte más alta que uno encuentre en el trayecto de ruta, por ejemplo. Pero hay otras razones que existen y que definen también el MEA, o sea, los mínimos de una ruta. Esos factores son, por ejemplo, el alcance de las comunicaciones. Hay lugares en donde no hay montañas, sin embargo, el MEA de la ruta se eleva un poquito para garantizar el alcance de las comunicaciones. Y hay otra razón por la que el MEA se puede elevar o puede variar, y son las áreas restringidas o prohibidas que puedan existir. En el caso, por ejemplo, de Cali, hay un trayecto viniendo de San Andrés o viniendo de Buenaventura, y legalmente, bajando de la cordillera occidental, se pudiera bajar sin ningún problema, póngale usted a 6.000 pies, que es la altura de la espera del BOR de Cali. Pues bien, si ustedes observan los MEAs de la ruta, bien sea viniendo de Buenaventura o de San Andrés, los MEAs están un poquito elevados. Por ejemplo, el uno es 9.000 pies, el otro creo que también desde Sigir hasta Cali son 9.000 pies. Bueno, la razón no es ni que hayan obstáculos ni que haya problemas con las comunicaciones. La razón es sencillamente que en esa zona, en ese trayecto, entre Sigir, por ejemplo, y Cali viniendo de San Andrés, está el área restringida, que es el área correspondiente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Son áreas donde se entrenan a los alumnos. Y por definición esas áreas tienen también unas dimensiones definidas, tanto laterales como también hacia arriba. Pues bien, hacia arriba, esta área restringida en Cali llega hasta los 8.000 pies, dejando un margen de seguridad de 1.000 pies. Entonces cualquier ruta que pase por allí, entendiéndose que esto no es un área prohibida, sino un área restringida, entonces por encima de los 8.000 pies que restringen, entonces se pueden trazar rutas. En áreas prohibidas, esto obviamente no se puede hacer, precisamente por eso, porque son prohibidas. Por ejemplo, en Paranquero ustedes ven que en esa área prohibida no pasa ninguna ruta en absoluto. Y ahora vamos a ver aspectos prácticos, lo que usted y yo necesitamos. Miremos los siguientes puntos. Observar estrictamente los MEAs o los mínimos en las rutas con excepción de las llegadas y las salidas. Obviamente, las rutas, como ya se dijo, tienen sus mínimos, pero cuando usted va a salir o cuando va a llegar, tiene que estar por debajo de esos mínimos, sin cancelar instrumentos. Por eso existen las salidas y las llegadas instrumentos, que conectan los lugares de salida con los lugares donde uno llega de destino, los conectan con la ruta, pero son salidas o llegadas instrumentales. Bien, hay una pregunta que nos hacen con frecuencia y es si deseamos volar en una ruta, pero con el valor mínimo de seguridad, con la mínima en ruta, ¿qué se hace? Bueno, la cuestión es sencilla. No siempre los mínimos de la ruta coinciden con la norma cuadrantal. Es decir, la altitud o el nivel de vuelo no coincide, de acuerdo con la norma cuadrantal, con el mínimo que se establece en la ruta. Los mínimos, por definición, están a 2.000 pies por encima del obstáculo más alto, o en los otros casos que ya les mencioné. Entonces lo que se hace es, por ejemplo, si yo voy para Pereira, eso está en el cuadrante
no va en vereco. Entonces, para vuelo instrumental serían niveles impares. Entonces, yo busco la mínima en la ruta, por decir algo que fuera 8.000 pies, creo que 8.000 pies hasta Tuluá. Si son 8.000 pies, entonces yo no puedo irme 8.000 pies, aunque la mínima en la ruta sean 8.000. ¿Por qué? Porque por norma cuadrantal, y si estoy volando instrumentos, debo tener un nivel impar. Entonces, en ese caso, yo escogería el nivel siguiente, hacia arriba, que serían 9.000 pies. Si yo escojo 7.000 pies, eso ya estaría por debajo de la mínima en la ruta. En ese caso, yo ya no estaría volando por instrumentos y las responsabilidades del control y las mías también ya corresponderían a un vuelo visual. Y en ese caso, debería yo cancelar instrumentos y proceder visual, por seguridad. Es probable que si usted está volando visual, ahora mirándolo al contrario, que si usted está volando visual, usted pueda volar por debajo de una ruta. Por norma aquí en Colombia eso es permitido, pero se debe volar en la trayectoria de la ruta, pero por debajo de ella 500 pies, por debajo de ella máximo. Máximo. Bien, ahora respecto al control y nuestro comportamiento cuando vamos en ruta. Nosotros debemos de seguir estrictamente la norma de vuelo por instrumentos. En el caso de las rutas es seguir la trayectoria indicada en la ruta y mantener los mínimos de seguridad. Sin embargo, esto no significa que no podamos en algún momento dado desviarnos por alguna razón, porque hay un cumulonimbus, porque más que todo porque hay lluvia fuerte y el avión es pequeño, en fin, cosas de este tipo. Cualquier desviación que usted como piloto vaya a hacer, la puede hacer, pero debe notificarla al control. Y por lo general siempre se esgrimen las razones por las que usted desea hacer ese desvío y por cuánto tiempo y cuántas millas. Hay unos márgenes de seguridad que no vamos a hablar aquí de ello y que son las que diferencian una ruta de una aerovía, pero para efectos de este video consideremos los dos términos como iguales. Pero las aerovías o las rutas tienen anchos específicos que conservan también la seguridad, son márgenes de seguridad. Y más de esos límites ya implicaría un peligro, es decir, no es permitido salvo que se tenga mínimos de sector y que haya contacto radar, que eso ya esté pues sectorizado para radar. Pero cuando uno va volando ordinariamente, esos márgenes sirven para los desvíos de los que estamos hablando. Usted puede solicitar, decir, solicito desvío 5 millas a la derecha por Chalibrado. Chalibrado es cumulonimbus, no olvidemos eso. A veces hay procedimientos largos, engorrosos, que implican tiempo y consumo de combustible, sobre todo, bueno, ambas cosas, tiempo y consumo de combustible. Sin embargo, hay veces en las que cuando usted tiene condiciones visuales, es probable que usted pueda volar desde la salida del aeropuerto hasta interceptar la ruta de manera visual. Esto en espacios aéreos de clase A no se puede hacer. No se permiten vuelos visuales en absoluto. Pero en otros espacios aéreos como el de Cali, por ejemplo, después estaremos hablando sobre los tipos de espacios, pero en otros espacios aéreos es probable que a usted le autoricen de forma visual interceptar una aerovía. Entonces, por ejemplo, en el caso de Cali, si usted sale de Guavito, hay unos procedimientos instrumentales para los militares en donde si va para el sur, usted tendría que ir al BBR de Cali y de ahí pues coger por la aerovía correspondiente. Sin embargo, con frecuencia uno despega de Guavito y procede vía el área restringida del sur, si va para el sur, y va haciendo un ascenso visual. Usted solicita eso a Guavito, que en este caso es el que controla nuestro vuelo inicial. Guavito hace su respectiva coordinación con Cali Control o con aproximación o con el que corresponda para coordinar mi ascenso en curso en condiciones visuales para interceptar la aerovía. De la misma forma, cuando usted desciende y tiene el aeropuerto a la vista y se quiere evitar una larga vuelta porque la llegada es sumamente larga, dispendiosa, implica tiempo y consume combustible, entonces usted, si va en jet, no cancela instrumentos, pero solicita proceder visual al aeropuerto, tiene campo a la vista. Si las condiciones de tránsito lo permiten, el controlador debe autorizarle esa solicitud. Y si tiene condiciones visuales. Ahora, el que realmente haya condiciones visuales o no, pues si el controlador, si tiene los instrumentos disponibles para verificar, verifica si hay condiciones visuales o no. Pero realmente la palabra del piloto es la que vale y sobre él cae la responsabilidad. Si él dice que tiene condiciones visuales, por eso el controlador se interesa tanto en que cuando el piloto colacione, le diga que tiene condiciones visuales. Porque cualquier incidente o accidente, pues ahí están las palabras que son testigos de lo que sucedió. Entonces el piloto puede solicitar descenso en condiciones visuales y proceder a una estación, por ejemplo, entonces evita una vuelta, por ejemplo, viniendo, un ejemplo práctico, viniendo de Buenaventura o de San Andrés, sucede, pero vamos a asumir el caso en un avión más pequeño.
Cuando vienen, por ejemplo, a la altura de Sigir, procediendo a Cali, por la Alfa 321, es probable que el Valle del Cauca se tenga a la vista si hay un bonito día. Entonces una aeronave entre Sigir y la población de Yumbo puede, eso sí, cancelar instrumentos porque no es un jet, solicita cancelar instrumentos y proceder visual al Bonilla. Entonces, si las condiciones de tráfico lo permiten, el controlador le autoriza a cancelar instrumentos. Inmediatamente el piloto se baja de la mínima en la ruta, baja la ruta libre y procede visual al Bonilla Aragón. Ya, de acuerdo con la coordinación del control, le dirán que se comunique con la torre de control. Entonces ya la torre de control le indicará, cruce el campo con tal altitud, incorpórese con el viento derecho para la 01, en fin, y se evita esa vuelta hasta el BOR. Entonces, cosas de ese tipo se pueden manejar. Lo otro es que yo quiero que ustedes entiendan que quien toma las decisiones respecto a la seguridad del avión es el piloto y no el controlador. El controlador es la persona que ayuda a canalizar y a dar fluidez al tráfico dentro de unos parámetros que ya están previamente establecidos. El controlador no puede a usted negarle solicitudes si no existen razones justificadas de peso de tipo legal o condiciones de tráfico, por ejemplo. Por caprichos no pueden darse autorizaciones y no pueden negarse autorizaciones tampoco. Entonces hay que aprender a manejar hasta qué punto nosotros tenemos autonomía y hasta qué punto las tiene el controlador para poder asimismo exigir. Eso poco a poco se va aprendiendo y pues con la práctica ustedes seguirán sabiendo qué hacer en determinadas condiciones. Ahora, hay una pregunta que se suele uno hacer cuando, por ejemplo, tiene que volar de un lugar a otro y entre esos dos puntos existen aerovías o rutas con diferentes mínimos. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren volar Cali-Medellín, se van a encontrar con que en los diferentes segmentos de ruta van a aparecer diferentes mínimos. Inclusive en un mismo segmento van a aparecer mínimos diferentes, demarcados por intersecciones o por puntos de notificación. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar eso? Si inicialmente el tramo tiene un mínimo de 8.000 pies y el siguiente tramo tiene 9.000 pies y el otro tiene 12.000 pies y el siguiente tiene 9.000, vuelve a descender. Bueno, ¿cómo se maneja esto? Idealmente es buscar el mínimo más alto y con base en el mínimo más alto y de acuerdo con la norma cuadrantal se escoge un nivel definitivo. Esto con el fin de no estar subiendo y bajando, pues como dice la canción, sino mantener un nivel mínimo. Bueno, creo que con este tema finalizamos ya lo concerniente a las rutas ATS. Cualquier inquietud o cualquier observación que me quieran hacer, con mucho gusto será bien recibida. Hasta la próxima.